El sello, marcados con amor. Dios está transformándonos. Hay gente que dice, o yo escucho de repente, es que es una mentira chiquita, es que es piadosa, o sea, no tiene mala intención, lo estoy diciendo pues porque a lo mejor en ese momento es lo más conveniente, ¿no? Y pues lamentablemente la mentira es mentira, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, alguna de las cosas que podemos ver que se han ido normalizando en este tiempo. No estoy diciendo que nada más aquí en general en la iglesia, sino hablo que en el mundo así es como normalmente la gente se mueve, ¿no? Pues hay vicios, hay murmuración, hay chismes. Estamos constantemente empujados para poder encajar en un espacio o en un ambiente, para poder agradarle a los demás, ¿no? De no serlo, pues no somos vistos de una manera correcta o nos hacen a un lado, ¿no? Porque nuestra forma de pensar pues no es igual a la de ellos, nuestros valores no son igual a lo mejor a los de la mayoría y la manera de vivir tampoco es igual a la de ellos. Muchas veces nos dicen, haz lo que quieras, total no hay problema. O a lo mejor te dicen, nadie te ve, aquí estás solito, nadie se está dando cuenta de lo que estás haciendo. Lo importante tal vez es que te sientas tú bien y que te sientas tranquilo. Muchas veces hemos escuchado que dicen, pues si tu corazón no te reprime, entonces a lo mejor estás actuando bien, ¿no? Pero también si conocemos la palabra sabemos que dice que el corazón es engañoso y debemos de tener mucho cuidado. Vivimos rodeados de cosas que nos contaminan. Ojo, no quiero decir que todo esto esté mal, pero estoy citándolo para el contexto de lo que vamos a hablar. Escuchamos, o sea, nuestro mundo y las cosas que nos contaminan es, por ejemplo, la música. No sé, habrá quien no le gusta la música grupera o los corridos, y hay a quien nos gusta a lo mejor bailar y la toleramos, ¿no? Pero hay gente que no, pero también hay que escuchar qué es lo que dicen esas letras, ¿no? A veces estamos cantándolas a todo pulmón y estamos diciendo algo que no es correcto o agradable a los ojos de Dios, ¿no? Hay, no sé, reggaetón o muchos géneros que nos hablan pues a lo mejor de drogas, de desamor, de narcotráfico, de dinero, de cosas así. También tenemos cosas que nos contaminan pues como las redes sociales. Vemos Facebook, Instagram, TikTok. No quiero decir que sean malos los medios, estoy explicando que es para efecto de que a veces lo que se publica, lo que se comparte o lo que nos llama la atención y se nos hace gracioso y reímos, tal vez no sea bien visto a los ojos de Dios. Debemos de ser cuidadosos con lo que estamos haciendo. Hay conversaciones que escuchamos que no son correctas y que a veces escuchamos algo y lo decimos y vamos y lo transmitimos, pero además al transmitirlo le agregamos algo. O además decimos, me dijo cuando no me lo dijo, o escuché esto y tal vez ni siquiera fue lo que escuché. Entonces debemos de tener como mucho cuidado en todas esas cosas que nos van contaminando y que nosotros las vamos normalizando, las vamos metiendo en nuestro día a día como algo normal. Hay modas que nos hacen también caer en cosas que nos contaminan. Por ejemplo, a pesar de que haga calor, a mí me gusta subir con un saco, porque en este momento estoy hablando de la palabra de Dios. Entonces, en mi vida diaria, a lo mejor me gustan los shorts, me gustan las minifaldas, pero ya no las uso. Primera, porque pues ya las rodillas ya no están tan buenas. Segunda, tengo que ver que soy una persona que ya tengo 50 años, sí, que soy una mamá y que próximamente seré abuelita. Entonces, tengo que ir cambiando, aunque me guste mucho algo, conforme a la situación y a mi vida diaria, ¿no? Tenemos que ir ajustándonos, tenemos que ir viendo y ir haciendo a un lado todo aquello que a veces en el mundo pueden considerarlo bueno y no lo es, ¿no? Y a veces a lo bueno se le ridiculiza y se le minimiza, ¿no? Pues como no hay problema. La cultura incluso nos presiona a aceptar cosas que no son correctas. La santidad, también si decimos, es que estoy cuidándome o que trato de ser santo, te dicen, ay, qué anticuado eres. O sea, eso ya es como que ya pasó de moda, ya da lo mismo, ¿no?
Pero quienes estamos en Cristo sabemos que Jesús nos ha llamado a ser diferentes. Nos ha llamado no porque seamos los mejores, no porque porque seamos un ejemplo para la gente, ¿no? Todos estamos y seguimos siendo barros en las manos del alfarero. Él nos llama porque Él nos ha transformado a través de su gracia. Él nos ha dado un regalo inmerecido, ¿sí? Esa bondad de Dios que nos da perdón, esa bondad que nos reconcilia, que nos ofrece salvación y nos guía a una vida eterna. La santidad, decía hace un ratito, es señal de identidad, de ser hijos de Dios, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la palabra de Dios. Nosotros debemos demostrarle al mundo quiénes somos. Somos de Cristo, ¿sí? No solo porque las palabras que decimos. El mundo debe de identificarnos como cristianos, no porque yo les diga, ya me leí la Biblia 3 veces de pasta a pasta, me sé 500 versículos de memoria, no me lo sé, estoy ahí diciendo, me sé 500 versículos de memoria y yo soy la mejor mujer cuando estoy orando, cuando estoy en la presencia de Dios. No, el mundo debe ver en nosotros que reflejamos a Cristo por cómo nos conducimos, por las palabras de amor que les estamos dando, por nuestra manera de vivir, por cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, por cómo tratamos a nuestros amigos, al prójimo, ¿no? Debemos distinguirnos. Somos íntegros, somos honestos en lo público y en lo privado. Aquí delante de todos ustedes o allá en lo oscurito, seguimos actuando con congruencia, seguimos siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Yo no sé, pero tal vez si en este momento alguien revisara nuestro celular, nuestras conversaciones, o revisara nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, ¿qué verían? ¿Verían a Cristo o verían al mundo? Es importante que analicemos esta situación. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 14, 16. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santos. Les decía hace un rato, fuimos llamados a santidad. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Vamos a ver qué es santidad. Ok, esa es una definición de la RAE, de la Real Academia Española, y dice, santidad es la característica de una persona que es santa, de una persona que es libre de toda culpa o que tiene virtud y perfección moral. Si nos vamos al humano, lo santo puede sonar como algo perfecto, como algo intocable o algo superior. Para muchos, la santidad podría ser algo lejano, si lo vemos así como que, no, pues ¿cuándo voy a llegar a ser perfecto, a tener ese lugar, ¿no? Y pueden pensar que solo está reservada para grandes hombres o grandes mujeres de fe, o para los que nunca fallan, pero no es así. La Biblia nos señala que la santidad, según la Biblia, la santidad es un atributo divino de perfecta pureza y la separación de todo lo pecaminoso o impuro. Es un llamado para que los creyentes sean apartados del mundo y separados para Dios a través de la fe en Jesucristo, viviendo de manera consecuente a su carácter recto. Como vemos aquí, no es un sinónimo de perfección, santidad, sino es un proceso que debemos nosotros pasar. Es un proceso continuo que nos va a llevar al crecimiento. Nos va a hacer cada vez más puros, nos va a hacer cada vez más obedientes, y esto solamente es posible bajo la guía del Espíritu Santo. A través de la cruz o de la crucifixión de Jesús se hizo posible que se inaugurara el cumplimiento de todas esas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento respecto a lo que era santo.
Con la crucifixión Jesús abrió el camino para que el Espíritu Santo morara entre nosotros y viniera a morar sobre su pueblo. El privilegio que tenemos todos nosotros de ser llamados pueblo de Dios trae una gran responsabilidad. Ese llamado es un llamado a una vida ética de conforme a la palabra de Dios. A esa palabra, que hace un ratito que Connie oraba por mí, decía la palabra revelada, a la palabra rema. ¿Sí? Eso que vamos cada uno de nosotros a recibir en un mensaje especial para cada uno. Siempre que leemos la palabra de Dios, a todos nos habla de manera diferente y hay veces que tal vez no nos dice algo en un versículo, pero a alguien sí se lo está diciendo porque está personificada para el momento y la situación que esa persona está leyendo la palabra. Cuando la recibimos y es revelada, se llama palabra rema, que era lo que hace un ratito decía Connie. Entonces, cobra identidad en nuestra vida esa palabra y eso nos lleva a que seamos cada vez diferentes, a que seamos cada vez más, que subamos un escaloncito más y un escaloncito más para llegar a ser más sabios y tal vez tener la altura del valor perfecto de Jesucristo. ¿Sí? En 2 Corintios 7:1 nos dice: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Yo no sé si ustedes sean temerosos de Dios o no, pero yo sí lo soy. Entonces, debemos de ver en nosotros qué estamos a lo mejor haciendo, qué estamos escuchando, qué estamos viendo, que nos está quitando, en lugar de la posibilidad de ir subiendo un escaloncito más, vamos retrocediendo. Dios disciplina a los seguidores de Cristo para su propio bien, a fin de que puedan participar de su santidad. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Yo no sé ustedes, pero bueno, ¿quién de aquí es padre o madre? Pues creo que casi la mayoría, ¿verdad? Porque los chicos ya salieron ahorita a su clase, pero sí habemos muchos papás o mamás. Yo creo que ustedes no regañan a sus hijos o les imponen una sanción, una consecuencia por los actos o las cosas que realizan, nada más porque les dio la gana el día de hoy decir: hoy amanecí con ganas de regañar a Ricardo. Perdón, hijo, te vi. Entonces, hoy hizo tal cosa o a lo mejor no hizo nada, ¿no? Pero yo tengo ganas de ponerle una consecuencia a alguna acción que a lo mejor pasó hace mucho tiempo, pero hoy me acordé y se la quiero poner. No creo. Yo creo que nosotros, cuando vemos que uno de nuestros hijos está haciendo algo que no es correcto, generalmente lo abordamos en el momento. En el momento le decimos: esto no es correcto, debes modificar esto o debes hacer aquello, ¿no? Obviamente debemos hacerlo en amor. Ya se acercó por allá Bertín, ya lo tengo en la mira también. Entonces, lo hacemos en amor, ¿sí? Y no lo hacemos porque tengamos ganas de incomodarlos o de fastidiarles el día. Así Dios, porque nos ama, nos disciplina. Y cuando a través de otra persona o a través de un mensaje que escuchamos, redarguye nuestro corazón y nos pone a analizar y a pensar algo, es porque algo tal vez no estamos haciéndolo bien. Hay que poner atención cuando tenemos esas llamadas de atención para poder modificarlas y considerar que siempre la disciplina que llegue a nosotros va a ser en amor. ¿Correcto, mundo? En amor. Entonces, si vemos, aquí a mí me encanta lo que dice la palabra en Hebreos 12, versículo 10, porque dice lo siguiente: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Yo creo que toda disciplina a veces es dolorosa, a veces es incómoda, a veces no es agradable, de verdad, que nos digan que no estamos haciendo algo a lo mejor bien. No quiere decir que tengan la razón, pero generalmente la tienen. Entonces, no es agradable cuando nos lo dicen.
Pero si nosotros somos pacientes y nos ponemos en las manos del Señor, esa disciplina que estamos recibiendo va a producir cosecha. Y esa cosecha va a hacer que tengamos una vida recta, una vida conforme a lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y pues nos va a ir entrenando para que cada vez más seamos más santos y podamos estar en la presencia de Dios en la eternidad. Porque aquí ya lo tenemos, aquí ya tenemos a su Espíritu Santo que nos consuela, pero nuestra mira debe ser más allá. ¿A dónde queremos estar cuando Dios nos llame a su presencia, cuando ya dejemos este mundo terrenal? Primera de Romanos 6:14 dice: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, la santidad dependía de cumplir ciertas reglas extremas. Por ejemplo, en cuanto a los alimentos, tal vez no comer grasas, no comer unos animales impuros. Si vemos Levítico 11, pues ahí nos señala lo que en aquel momento se consideraba impuro y que no debíamos comerlo. Entonces, para estar en santidad debíamos ir cubriendo todo este tipo de cosas, ¿no? También habría que tener cuidado en la vestimenta, a lo mejor en no mezclar tipos de telas como el lino y la lana juntos, porque uno podía dañar al otro y lo hacía impuro. Entonces cada uno tiene un significado especial en la palabra, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo de cuando la santidad estaba bajo la ley, qué era lo que tenían que hacer. Tenían que cuidar el día de reposo, el día de descanso. Decíamos hace un ratito, había a veces la necesidad de pasar un proceso de purificación cuando por alguna situación quedabas impuro, pues tenías que hacer ese proceso de inmersión completa en el agua para poder purificarte, reservarte y esperar un tiempo para poder volver a convivir con las demás personas para no contaminarlas. Bajo la gracia, la santidad nace de nuestro corazón transformado por Cristo. Esto es, nuestras acciones van a coincidir cada vez más con nuestro discurso. Con lo que hago, debe haber congruencia con lo que digo. Yo quiero hablarles en esta hora de 3 pasos prácticos para caminar en santidad. Estos pasos que el Señor puso en mi corazón no son desde nuestras fuerzas, sino desde la gracia de Dios, ¿sí? El primer paso es el arrepentimiento. Y vamos a leer Hechos 3, 19-20. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces la presencia del Señor vendrá. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Amén. Sí, amén. Tenemos que ver que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, volver a Dios y Él nos va a dar descanso. Ese es el tiempo de refrigerio. Esa carga, esa situación que podemos estar sintiendo, como cuando traes algo en tu espalda que te pesa, porque sabes que tal vez estás haciendo algo que no es correcto, pero no das ese paso para soltarlo, te está ahí presionando. Entonces, cuando nosotros lo llevamos al Señor, lo soltamos y viene un tiempo de descanso, viene un tiempo de refrigerio. Entonces, no hay santidad sin arrepentimiento, ¿sí? No basta solo con sentirnos, híjole, es que la regué, chin, es que la hice algo malo y sentir como culpa, nada más, sino tenemos nosotros que sí reconocer que la regamos, sí sentir esa incomodidad de que no hicimos algo correcto, pero además tenemos que decidir dejarlo atrás, ir en otra dirección, de cambiar nuevamente. La gracia nos permite reconocer la necesidad que tenemos de Dios y de recibir su perdón. Yo los invito a que cada uno de nosotros nos analicemos, pensemos, veamos qué hemos nosotros normalizado o justificado en nuestra vida. Decía hace rato, mentiras pequeñas o piadosas,
hacemos algo que no está bien a los ojos de Dios, somos rencorosos, desobedientes, estamos a lo mejor en algún vicio o estamos cayendo en chismes y murmuraciones o en inventar cosas, ¿no? También puede ser. Tenemos que analizarnos, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, confesárselo a Dios y clamar a Él para que Él en su infinita misericordia nos dé paz y nos dé su perdón, nos limpie de toda inmundicia y abandonemos el pecado. En Juan 8, 1, 11, creo que solo uno recibió lo que se dijo, ¿verdad? Amén, sí, amén, todos estamos en esa situación. En Juan 8, 1, 11 vemos, y todos conocemos esa historia donde los fariseos llevan ante Jesús a la mujer adúltera, a una mujer que encontraron en adulterio. Y sabemos o hemos leído la palabra de Dios, nos damos cuenta que las mujeres que caían en adulterio eran apedreadas hasta matarlas. Ese era su castigo, esa era su sanción. Entonces la llevan ante Jesús y pues lo empiezan a desafiar, ¿no? Y le dicen, pues, ¿cómo la encontraron? Entonces él se pone a escribir, ¿verdad? Así en la arenita, como diciendo, sí, los estoy escuchando. ¿Qué más? ¿Qué más? Y él sigue ahí enfocado en lo que está pasando, pero está escuchando. Y todos sabemos que él dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces, cuando él dice esto, esos fariseos que señalaban, que acusaban, que decían, ¿qué hicieron? Se fueron retirando, uno por uno, hasta que quedó la mujer sola, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Y al escuchar esto, pues dijo Jesús casi, ¿dónde están los que te acusan, no? ¿Dónde están? Pero le dijo algo muy importante. Le dijo que ya no era condenada, que sus pecados le habían sido perdonados. Pero le dice, vete y no peques más. No le dijo, estás en gracia y vuélvelo a hacer 1, 2, 3, 4 veces. Le dijo, vete y no peques más. Por eso decía yo hace un momento, no es suficiente con sentir culpa, sino de verdad arrepentirnos, decidir dejar esa situación que nos está haciendo caer en algo no agradable a Dios y alejarnos para que podamos ir avanzando. Él la insta a que cambie, a que deje de pecar. Esto es bien importante y es un poquito fuerte. El Espíritu Santo no santifica a alguien que no quiere soltar el pecado. Sin arrepentimiento no hay transformación. Ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no esté con nosotros, sí está con nosotros, pero no somos más santos, no seguimos avanzando o no subimos un escalón más porque nos seguimos resistiendo a dejar nuestro pecado. El punto número 2 que el Señor puso fue la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Otra versión dice, vivan según el Espíritu. No busquen satisfacer sus propios malos deseos. A veces anhelamos muchas cosas que pueden ser buenas, pero también a veces anhelamos cosas que pueden ser malas y nos van a separar de Dios y no nos damos cuenta. Sí, puede ser algo material, no lo sé, pero esa situación, esa acción, ese pensamiento de anhelo de algo que no está correcto ante los ojos de Dios nos separa de su Espíritu Santo o nos separa cada vez más de su santidad. La santidad no se alcanza solamente con la fuerza de voluntad, no nada más por decir quiero ser santo y sí, aquí le voy a echar todas las ganas y estoy más que dispuesto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sí, a mí me encanta un versículo mucho
y quienes tienen oportunidad de compartir o de cuando he platicado con ellos, casi siempre se los digo ya como receta. Es ese versículo que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos ser muy cuidadosos, debemos depender del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que nosotros podamos tener esa comunión, esa guía con Él, que Él nos ayude, que nos muestre que estamos haciendo mal, que nos convenza y que nos dé ese poder para vencer el pecado, para avanzar y para ser cada vez más santos. También en Romanos 15:16 nos habla de eso, que el Espíritu Santo está aquí para santificarnos. ¿Cómo tenemos comunión con el Espíritu Santo? La tenemos pues leyendo su palabra, la tenemos buscándole. Cuando la leemos, siempre es importante que hagamos una oración y digamos al Espíritu Santo que nos revele, que la personifique, que nos muestre qué es lo que quiere que aprendamos en ese momento de lo que vamos a ver en la palabra. También tenemos esa comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, esa oración directa y clara que tenemos para con Él. Una oración que es una plática con Dios a través de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y esa oración puede ser tan larga como quieras o tan corta. Yo creo que como papás, yo lo veo con mis hijos, son tan diferentes. Uno puede hablar tanto y decir muchas cosas, y de momento tú escuchas y te quedas y dices wow, y otro solo te puede decir sí o no, y le preguntas y solamente es sí, y le dices pero ¿por qué? Porque sí, y entonces te contestan tan seco, tan llano, pero eso no quiere decir que ese hijo no me quiera, que no tenga respeto conmigo o que no tenga comunión conmigo. Cada hijo es diferente, pero debemos de buscarlo siempre a través de la palabra y a través de la oración que cada uno tengamos. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando vamos a tomar una decisión pequeña o grande, debemos de poner todo en sus manos. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido esa oportunidad de escuchar audiblemente cuando nos dice algo. Eso es tan maravilloso. La gente que a lo mejor no lo ha experimentado puede decir, ¿eso es posible? Sí, sí es posible, pero es precisamente porque tú tienes una comunión con Él y Él te va a hablar de una manera directa para lo que necesites en ese momento. Esas son las formas en las que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Hay una diferencia, por ejemplo, que podemos ver en la palabra en Hechos 2, una diferencia antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. En esta parte o en esta porción de la palabra vemos cuando antes de que fuera la venida del Espíritu Santo, vemos que Pedro, ¿qué le dijo Jesús cuando fue entregado? Cuando estaban todavía en la última cena, que le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, le dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. ¿Por qué fue? Tuvo miedo de que lo apresaran, miedo de que hicieran lo mismo que estaban haciendo con Jesús. Pero ¿qué pasó con ese Pedro después de que vino la llenura del Espíritu Santo? Se empoderó. Ese Pedro predicó con valentía y miles fueron salvos. Hay una diferencia cuando estás sin el Espíritu Santo a cuando estás con Él. Busquémoslos, que Él nos redarguya, que Él nos lleve, que nos guíe cada día de nuestra vida, que cada decisión que tomemos sea basada con la ayuda, con la guía y con su apoyo, porque después andamos batallando por cosas que hacemos sin haberlas consultado con Dios primero. La santidad no es un esfuerzo humano, no es porque soy santo porque me estoy esforzando. La santidad es el fruto de caminar con el Espíritu Santo. No olvidemos eso. Es un fruto del Espíritu Santo para que podamos tenerlo en consideración. El tercer punto que el Señor puso en mi corazón es la decisión de vivir en obediencia. Vamos a leer Romanos 12, 1 al 2.
Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A quién se le antoja esto? Así es. Como vemos, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Él quiere para nosotros es por nuestro bien. No vi si pusieron la siguiente diapositiva, que fue una frase que así. La gracia nos da libertad, pero también nos da una gran responsabilidad. Ser diferentes implica decidir cada día, ¿quiero agradar a Dios o al mundo? Decidir qué hablamos, qué hacemos, qué decimos, cómo actuamos, qué tan congruentes queremos ser cuando nos ven, qué tan honestos o íntegros somos en lo público o en lo privado. La santidad es un camino diario de decisiones. Dejemos todo pecado oculto y alejémonos de todo aquello que nos contamina espiritualmente, para que nosotros podamos claramente mostrarle a los demás que somos hijos de Dios. En Daniel 1:8 vemos esta historia que, bueno, todos conocemos, o quienes han leído la palabra, vemos cómo Daniel fue llevado de Judea con otros jóvenes, fueron llevados por el rey o hacia el rey Nabucodonosor, ¿no? Y cuando los tenía, a ellos ordenó que les dieran las comidas y el vino que ellos consumían. Obviamente sabía que ellos no consumen ese tipo de alimentos porque los alimentos debían ser puros y seguir un proceso para su elaboración, o tal vez no tener levadura o cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Había cosas que iban en contra de las creencias de Daniel y de sus acompañantes, ¿no? Y Sadrach, Mesach y Abednego, algo así, ¿verdad? Entonces, sabemos que iban en contra de sus creencias y de sus amigos. Pero Daniel deseaba obedecer a Dios. Y a lo mejor él buscó el modo de agradarle al jefe del Estado Mayor que tenía en ese momento su cuidado de ellos, que era responsable, ¿no? Y le empezó a solicitar que no lo alimentara con lo que había instruido el rey Nabucodonosor, sino que les diera pues alimentos que fueran aceptables para ellos, ¿no? Porque no iban a cubrir los requisitos que ellos necesitaban. Y pues les pidió vegetales y agua, ¿no? Pues aquel dijo, no, si me cacha el rey, pues me va a mandar matar por estar haciendo esto. Y bueno, sabemos que la historia le dice, pruébeme, dame 10 días y tú vas a ver que vamos a estar más fuertes que los que están allá comiendo de todo y no te van a hacer nada, ¿no? Y entonces a lo mejor halló gracia y favor delante de esta persona y se alimentó de esa manera, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo claro cómo Daniel, a pesar de haber estado en otro territorio, en otra cultura, hizo todo lo que estaba en sus manos. Obviamente yo quiero suponer que oró primero al Señor para que hallara gracia y favor delante de la persona, pero él hizo todo lo que pudo para ser firme, para ser obediente y para no dejarse influenciar por esa zona, por esa cultura en la cual estaba. Vamos a pedir que se vayan acercando los chicos de la alabanza. Y mientras ellos se van acercando, vamos a hacer como en conclusión, la santidad no es que seamos perfectos, es ser diferentes porque somos de Cristo. La santidad, decía hace un ratito, nace de nuestro corazón transformado, nace de esa idea y esa aceptación que tenemos de que somos únicos y somos apartados para Dios. Recordemos que vimos 3 puntos: el arrepentimiento. Es reconocer nuestra necesidad de Dios y de su perdón. El segundo, la comunión con el Espíritu Santo.
que es depender de su poder para que a través de Él podamos estar firmes y podamos distinguir y tengamos su guía para hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Y la decisión de vivir en obediencia, vivir para agradar a Dios. Siempre que tengamos una duda, preguntémonos qué le agrada a Dios. Y si vemos, o pensémoslos desde el punto de vista de papás, si nuestros hijos estuvieran haciendo algo que nosotros vamos a hacer, ¿nos agradaría? Y eso sería un punto de referencia para nuestro actuar. Bueno, recordamos que la palabra que teníamos como base primera de Pedro nos decía que seamos hijos obedientes, que vivamos de una manera completamente santa, porque Dios nos llamó a ser santos, santos como Él lo es. Hoy en esta hora, si tú vienes por primera vez a la iglesia o es la primera vez que escuchas un mensaje como esto, ya sea aquí o si nos estás viendo en línea, y quieres recibir a Jesús en tu corazón y quieres que Él te transforme, que Él habite en ti, vamos a hacer una oración. Y yo les pido a todos los presentes que cerremos nuestros ojos por si hay alguien nuevo aquí que la quiera hacer, que nadie nos va a ver, para que podamos repetir estas palabras que vamos a decir. Señor, reconozco que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en esa cruz y resucitaste para el perdón de nuestros pecados y para salvarnos. Padre, en esta hora nos arrepentimos de nuestras malas obras y te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados. Entra en mi corazón o en nuestro corazón. Te aceptamos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Quien haya hecho esta oración, ahorita al final puede pasar aquel saloncito que está acá al final, no va a pasar nada extraño. Queremos conocerte, va a haber alguien, un líder de la iglesia recibiéndote, saludándote y te va a dar un pequeño obsequio para que lo lleves a casa. No tiene ningún costo, es gratuito y para que no tengan temor de pasar. Quiero también invitarlos a todos los demás que están aquí a que demos un paso de fe. Es tiempo de dejar todo aquello que nos aparta de Dios. Hemos sido llamados a santidad. Ese llamado lo debemos de ver no como una obligación, sino como un llamado a tener una vida real, a tener una vida transformada conforme a lo que Dios quiere, que seamos apartados para Él. Y debemos hacerlo porque amamos a Cristo, porque reconocemos quién es y acabamos de declarar, Él vino a morir por el perdón de nuestros pecados y para que tengamos la posibilidad de tener vida eterna. Si hoy necesitas reconciliarte con Dios, rendirte a Él y pedirle perdón y pedir que su Espíritu Santo habite en ti, te invito a que pases aquí al frente. Vamos a orar todos juntos. Pasa aquí al altar. Indistintamente de que tengas una necesidad de oración por algo diferente, pasa al frente. Vamos a dar ese paso de fe. Vamos a orar para que su Espíritu Santo esté en nosotros. Y mientras van acercándose, aquí hay un equipo que va a orar también por ustedes, aparte de la oración que vamos a hacer. Y vamos a escuchar. El sello marca